11:39. Les comentaba al principio del programa que el domingo pasado hubo elecciones en Francia, fue reelegido Macron, haciendo números redondos, 58-42 contra Marine Le Pen, en el contexto de la segunda vuelta o el balotaje. Y a propósito de ello, en la semana leí una nota interesante de José Carlos Rodríguez en el portal disidentia.com, y me pareció una buena excusa para llamarlo. Él es periodista, además es analista político y económico, está en España y a través de la tecnología y el Skype nos está escuchando. José Carlos, buenos días desde aquí de Buenos Aires. Muy buenos días, buenas tardes desde Madrid. Bueno, José, decía que leí la nota que publicaste y además, por supuesto, sigo en general tus publicaciones. Este triunfo de Macron, con una diferencia relativamente holgada, pero con una Marine Le Pen que elección tras elección saca más votos. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué análisis podés hacer de esos números? Bueno, el sistema político francés es por medio de elecciones a dos vueltas, un sistema que conocéis bien, y siempre se dice de este sistema que en la primera vuelta los votantes eligen y en la segunda vuelta los votantes descartan. Sí. Y realmente, si eso es cierto en general, en este caso especialmente, porque por un lado la elección presidencial tenía algo de referéndum sobre si le entregamos el poder a Marine Le Pen o no, y por otro lado el otro candidato, Emmanuel Macron, tiene en fin, casi diría, sí es el récord con diferencia de ser el presidente más odiado de toda la historia de los últimos presidentes franceses, ¿no? De las últimas décadas. Uh-huh. Y entonces, bueno, la gente no quiere a Macron, pero ha podido el miedo sobre lo que pudiera pasar con una presidencia de Marine Le Pen, ha podido eso sobre la repulsa, ¿no? que crea Macron en el electorado francés. Y José, a propósito también de esta cuestión y de la evolución de los números en las elecciones, lo he leído en varios informes. En general, los menores de 49 años claramente apoyan, o por lo menos Marine Le Pen triunfa entre los menores de 49 años, y entre los mayores de 60 el triunfo, los votos a favor de Macron son abrumadores. ¿A qué se debería este fenómeno? Pues, o sea, esto es así, esto es tal cual lo has dicho, Dante. ¿Cuál es el voto de Marine Le Pen? Bueno, hay distintas fuerzas detrás o distintas explicaciones detrás, pero al fin y al cabo es un voto de descontento. Uh-huh. Mientras que Emmanuel Macron simboliza la continuidad del sistema tal cual es, y su conformidad con las tendencias actuales, tanto ideológicas como, bueno, pues la pertenencia a la Unión Europea, la asunción de determinadas ideologías que vienen de fuera y demás. El voto de Marine Le Pen es un voto de descontento, de protesta, ¿no? Y normalmente quien está más dispuesto a cambiar es la gente más joven. Mientras que en el voto mayor, o sea, por encima de los 60 años, hay que pensar que el 70%, entre el 70 y el 72% vota Macron frente al 28-30% de Marine Le Pen. En ese voto mayor es donde el miedo triunfa, ¿no? El miedo, en este caso, al cambio, a lo desconocido, uh-huh, a Le Pen. Mientras que esta voluntad de cambio pues es más presente en el voto más joven. Ahora, José, estamos diciendo que en la segunda vuelta 4 de cada 10 electores se inclinaron por Marine Le Pen, pero ella estuvo cerca de quedarse afuera del balotaje porque Mélenchon, que es la izquierda más radical, estuvo muy cerquita. Ahí también te pregunto, bueno, ¿qué evaluación haces de ese voto sobre Mélenchon?
Pues eso, con diferencia, es el voto más joven. O sea, si uno mira los datos, el análisis de la primera vuelta, es el voto más joven. Luego también tiene una característica muy importante, y es que el 70% de los musulmanes en Francia votaron por Mélenchon, y a su vez los musulmanes son el 40% del voto de Mélenchon. O sea que también esos franceses, que son franceses y por eso votan, pero que proceden de una inmigración, pues eso, con una religión musulmana, pues han apostado claramente por Mélenchon. También es un voto de protesta, también, como digo, es un voto muy joven. Y es curioso porque en cuanto se vio que no pasaba el corte, que quedaba por encima de él la candidata del antiguo Frente Nacional, un partido que ahora se llama Reagrupación Nacional, Marine Le Pen, toda la obsesión del líder de Mélenchon era que esos votos no fueran hacia Marine Le Pen. Sí. Y es lógico, puesto que, en fin, como digo, es un voto en gran parte de protesta, y yo tengo aquí los datos. Según las encuestas que se hicieron durante las elecciones, solamente un 42% del voto de Mélenchon fue a Macron, mientras que un 17% de ese voto de ultraizquierda fue a Le Pen. Claro. Eso también coincide con que el voto de Le Pen es el voto de los obreros, de los desplazados. Es decir, es el voto del campo frente a la ciudad. Una de las fuerzas que explican el relativo éxito, porque, bueno, ha perdido, pero ha concitado nada menos que un 42% del voto, ¿no? Uh-huh. Del relativo éxito de Marine Le Pen son esas zonas industriales, que eran industriales, pero que han perdido empuje porque hay un proceso de deslocalización, ¿no? Una industria que prefiere irse a otras zonas del mundo con costes salariales mucho más bajos, y que deja a unos trabajadores que, bueno, algunos de ellos se han adaptado a los cambios, pero otros han quedado desplazados, ¿no? Uh-huh. Y ven en Marine Le Pen una voz nacionalista y que por lo menos dice ser capaz de frenar ese tipo de procesos. Yo no lo creo, pero bueno, es lógico que una parte del electorado sí lo crea. Estamos charlando con José Carlos Rodríguez desde España, es periodista y analista político y económico. Hay quienes meten en la misma bolsa figuras como Trump, Bolsonaro, Le Pen, quizás incluso a Abascal en España. ¿Vos creés que hay cosas en común entre estos referentes, lo que podríamos llamar la derecha, o esa, digamos, o esa idea de nuclearlos es algo que no corresponde? No, o sea, yo creo que está bien. Siempre, por supuesto que siempre hay diferencias de un líder a otro, de un partido a otro. Las necesidades o las características de un país nunca son idénticas a las de otro, y por tanto, pues es normal que haya diferencias. Sin embargo, hay rasgos comunes que son importantes, ¿no? Si cogemos el discurso se parecen más Bolsonaro seguramente y Donald Trump en el sentido de que, por un lado, tienen un discurso muy nacionalista, muy de poner los intereses nacionales por encima de todo lo demás. En el caso de Trump, además, con un cierto proteccionismo, ¿no? Un proteccionismo comercial que se ve también en Marine Le Pen. Pero, sin embargo, dentro del país, tanto el presidente de Brasil como el expresidente de los Estados Unidos son muy liberales en sus políticas, y, sin embargo, Marine Le Pen es socialista, claramente socialista en su concepción de la economía, en las propuestas que hace para la economía francesa. Es decir, asume mensajes críticas a la sociedad actual
y propuestas para solventar esos problemas que son indistinguibles de los de la izquierda, por lo menos en España. O sea que en ese sentido es algo diferente, ¿no?, de los otros dos líderes. Te hago la última y te agradezco por estos minutos, José. En la nota que yo mencionaba, que publicaste ahí en Disidentia, no te cito de memoria, no te cito textual. Vos decís algo así como que se le está dando a Le Pen el monopolio de hablar de una realidad que existe, aun cuando esa realidad le incomode a la izquierda. Te preguntaría de qué realidad vos creés que está hablando Le Pen y por qué se da este fenómeno de que se le otorga, si querés, a la derecha la posibilidad de hablar de la realidad. Sí, esto es un evento para mí muy desgraciado, porque esto no es exclusivo de Marine Le Pen, eso ya le pasaba a su padre, que si ya Marine Le Pen, a mí particularmente, que soy liberal, pues no me gusta nada, su padre era bastante peor, ¿no? Es un hombre pues con simpatías hacia el nacionalsocialismo y tal, ¿no? Pero claro, digamos que el gran mensaje, el gran mensaje político de Jean-Marie Le Pen, de su padre y anterior líder del partido, y que ha heredado Marine Le Pen, es, digamos, la crítica a las fronteras abiertas, ¿no? La idea de que no debe entrar nadie de fuera para mantener en su esencia lo que es el francés tradicional. Ese es un poco el mensaje. Entonces, ese mensaje se acompaña de otros mensajes que lo refuerzan, ¿no? Por ejemplo, el crimen está asociado a la inmigración, o los inmigrantes que llegan a Francia nos quitan el trabajo a los verdaderos franceses, o puesto que pertenecen a una cultura que no es cristiana sino que es musulmana, pues traen comportamientos intolerantes hacia nosotros. Como había un consenso en contra de este partido del Frente Nacional, pues se le negaba el pan y la sal, se le negaba todo lo que decía tenía que ser mentira. Sí. Y entonces había un consenso por parte de los partidos políticos, incluso por parte de los medios de comunicación, de negar cualquier cosa que dijera este partido. ¿Qué pasa? Que, insisto, desde una posición ideológica, la mía, completamente opuesta a toda esta gente, pues es innegable que una parte importante de los franceses ve que lo que decía antes Jean-Marie Le Pen y ahora dice Marine Le Pen responde a la realidad. Y sin embargo, los partidos políticos se la niegan, los medios de comunicación se lo niegan. Al final, muchos franceses han llegado a la conclusión de que el sistema es falaz, de que el sistema no responde a la realidad y de que los únicos que dicen la realidad que ellos mismos viven es el Frente Nacional, ahora Reagrupación Nacional. Yo creo que eso ha sido un gran error. Es comprensible hasta cierto punto, pero creo que ha sido un gran error. Yo creo que si hay problemas asociados a la inmigración, y es lógico que los haya hasta cierto punto, la respuesta tendría que haber sido ofrecer unas soluciones distintas, ¿no? No negar la realidad. Al final los franceses le han acabado dando un crédito a Marine Le Pen que seguramente pues, no merecía, ¿no? Es lo que yo creo. José, te mando un abrazo grande y gracias por esta comunicación aquí desde Buenos Aires. Muchísimas gracias, Dante, por contar conmigo y un fuerte abrazo para ti y para los oyentes. Era entonces José Carlos Rodríguez desde España, analista político, dándonos su punto de vista acerca de las elecciones en Francia. Nosotros ahora vamos a escuchar una nueva canción del último disco de Jorge Drexler y luego ya nos vamos metiendo de lleno en lo que es la última hora del No Estoy Solo.